¿Cómo están todos los chiquillos? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Modo Teleseries de casa, eso sí. Quiero saludar a mis compañeros, queridos compañeros, Pablo Chilenoveleros, Daniel de Teleseries Chilenas y Osvaldo de Teleseries.cl, quien les habla también, Lucas TV Series. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de Modo Teleseries. Tenemos un invitado estelar, nuestro tercer invitado. Estamos muy contentos y le damos un gran saludo a Ernesto Meléndez, actor de teatro, de cine, de televisión, que nos está acompañando acá en este nuevo capítulo de Modo Teleseries, desde nuestra casa, eso sí. Muchas gracias por invitarme, chiquillos. Feliz de conversar con ustedes. Genial, vamos entonces con esta conversación. Partamos entonces. Bueno, Ernesto, todos sabemos lo que está pasando en nuestro país, en el mundo. ¿Cómo has vivido este periodo de cuarentena? Bueno, justo antes de la antes de que explotara el virus, antes de que llegara a Santiago y empezara todo, yo estaba en la cuarta región. Entonces yo me vine y como a los 2 días como que explotó el asunto, empezaron a dejar el toque de queda y ahí yo ya estaba acá, pues entonces no quise volver más a Santiago porque por el riesgo. Así que estoy en la cuarta región. Estoy en la playa. Oh. ¡Ah, qué rico! Sí. Pasando la cuarentena. Pero, no, sí, el lugar es rico, en la casa de mi mami. Pero, súper complicado en el sentido del trabajo, porque como no hemos podido trabajar en abril y mayo, Claro. Yo creo que voy a terminar viviendo acá. Voy a tener que dejar mi departamento en Santiago y otras cosas. Así que, haciendo cambios. Pero como lo que pasa es lo que pasa es súper fuerte igual, entonces tampoco hay que traumarse mucho. Yo pensé al principio me bajoné mucho por el tema de dejar el departamento, pero es porque yo arriendo con un amigo y lo conversábamos y todo, y al final me sucede que, claro, la situación es tan extrema que van a haber decisiones extremas, entonces no. Y dejé de asustarme un poco con el hecho de dejar una casa, porque era mi casa, ya vivía ahí hace tiempo, estaba súper adecuado. Pero bien, lo he vivido para lo que está yendo alguna gente bastante bien, entonces igual agradezco eso. El problema nomás del económico por el trabajo nomás, pero cuento con la suerte de tener una familia que me ayuda, que me apoya, entonces ahí estoy salvando la vida, comiendo y esperando que pase. Y escribiendo también, porque también tengo proyectos en una productora de cine. Entonces estoy escribiendo 2 guiones y eso, bailando mucho y escuchando mucha música. Genial. Okay. Sí. Bueno, actualmente te vemos en Helga y Flora, donde tu personaje tiene un gran protagonismo. ¿Qué significó para ti interpretar a Lickman? Mira, para mí Lickman es un personaje bastante especial porque ha sido el único personaje que yo tenía entendido que lo iba a hacer desde que el proyecto se gestó. Entonces, cuando primero grabamos el teaser, después pasó 2 años para grabar la serie, y cuando yo grabé el teaser ya tenía la noción de la historia, me dieron algunos capítulos, porque el director estaba súper dispuesto a comprometerse con los actores con los que él había trabajado en el teaser, entonces él quería que todo ese elenco con el que él había trabajado en el teaser después saliera en la serie, entonces como que estuve conectado con el proyecto mucho tiempo y pude pensar muchas cosas con respecto al personaje, a pesar de que la línea argumentativa no estuvo terminada, incluso cuando grabábamos, porque los guiones se siguieron escribiendo, se siguieron cambiando mientras estábamos grabando. No sabíamos lo que iba a pasar, en un momento íbamos en el capítulo 3, después llegué. Entonces, al final, me da la sensación a mí de que este tiempo de pensamiento me permitió conectarme con el personaje con mucha claridad, como entenderlo demasiado bien. ¿Qué le pasa adentro? Entonces, por eso es un personaje que también muestra tan poco, porque tiene que ver un poquito con que esa claridad a mí me permitió trabajar un personaje que fuera mucho más inexpresivo y que cumpliera con
como con la idea que Raymond Gamper tiene de un empleado, o sea, que funcione prácticamente como un perro, que obedezca. Entonces me inspiré después cuando ya estábamos grabando, cuando ya uno prueba el look, los ojos azules y toda la cuestión, tenía una imagen que era a Raymond con un Doberman, yo en mi cabeza. Entonces yo estaba todo el día con unas fotos de un Doberman en mi teléfono y miraba al Doberman y veía como el Doberman miraba así, con la mirada así. Y eso sentía yo, de hecho, sentía como, eso tengo que hacer yo, eso tengo que provocar. O sea, así es este bueno. Y eso hice. Además de analizar los acontecimientos, la línea de acciones, el desarrollo dramático y esas cosas. Que ahora en el último capítulo vienen más sorpresas todavía. Aunque muestren los avances, aunque spoileen el capítulo completo con los avances, se vienen más sorpresas. Qué terrible eso. Sí, no sé por qué lo hacen, no entiendo. Pero bueno. Ernesto, cuéntanos cómo fue hacer dupla con Alejandro Sivekin. No es primera vez que trabajabas con él, ¿cierto? O sea, esa vez sí, porque yo lo conocí a él cuando grabamos el teaser. ¿Ya? Y después de grabar el teaser, nos hicimos súper amigos. Alejandro era una persona. Es fuerte hablar de él en pasado, porque yo estaba tan conectado con él en mi vida cotidiana. No lo veía todos los días, pero sí tenía como una rutina donde estar con él era parte. Entonces, porque él era una persona súper sociable, muy abierto de mente, como que tú podías conversar de temas con los que yo con mi abuela no puedo conversar. Alejandro tenía la edad de mi abuela y yo con mi abuela no puedo conversar de esas cosas, pero con Alejandro podía conversar de todo. Y además era una persona de una mente muy práctica, por lo tanto daba muy buenos consejos. Tenía frases muy, no metafóricas así rimbombantes, pero sí era concreto con su lenguaje. Entonces daba muy buenos consejos. Y siempre los daba, nunca se quedaba callado, porque siempre se interesaba en decir lo que piensa de buena forma. Entonces era muy cómodo escucharlo cuando daba consejos, era muy cómodo conversar con él. Y toda la relación que tenía el personaje con Raymond Gamper hacía que nosotros estuviéramos juntos casi siempre que grabábamos. O sea, pocas veces grabó él sin que estuviera yo en la escena o en el set. Siempre estábamos juntos. Entonces, yo creo que dentro de las cosas que pasé con Helga y Flora fue una de las cosas más especiales, si es que no es la más especial, porque Alejandro, era un hombre también muy sabio, pero sin la sabiduría, sin utilizar como, no sé si el ego es la palabra, pero sin una apreciación sobre él mismo, sino que él siempre pensando en los demás y abiertos a los demás. Entonces, era muy lindo verlo relacionarse con la gente. Era una persona muy querible, todo el mundo lo amaba. Todo el mundo lo amaba. Era una locura. En el set, todos preocupados por él y todo. Así que, no, pero fue muy, muy linda experiencia. Muy linda. O sea, para mí, haber trabajado con Alejandro hasta el momento como actor y como las otras cosas que hago, también estoy en el teatro dirigido, como guionista, que ahora también estoy escribiendo guiones. Para todas esas cosas significó un aporte. Para todas. Así que estoy súper agradecido de él, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y lo extraño. Lástima que no pudo ver el Helga y Flora exhibiéndose. Vio unos capítulos. Ah, sí. Digo, o sea, los vimos juntos, pero yo me los conseguí. Vimos algunos capítulos. Así que pudo dilucidar un poquito el resultado. Pero vio los primeros nomás, no vio. No sé si a ustedes les parece, pero yo he encontrado que están un poquito más limpios, como que es más fácil. Bueno, lógicamente porque se entiende también el conflicto, no hay que explicar muchas cosas ya, sino que ya la gente entra en la dinámica, entonces va mucho más rápido por la historia. Al principio había que estar mucho más, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Pero qué? Era mucha información. Pero le gustó mucho, estaba feliz. Bueno. Qué bueno. Oye, Ernesto, ¿y cómo fue todo esto, esta experiencia de grabar en el extremo sur de Chile, que tan inhóspito? ¿Cómo fue eso para ti? Estar allá en la Patagonia
Mira, yo me enamoré un poquito de Punta Arenas porque Punta Arenas es una ciudad muy pequeña. ¿Ya? Nosotros no grabamos en Tierra del Fuego, grabamos en Punta Arenas. Porque las condiciones para alojar ese lugar donde estábamos grabando no existían, no habían condiciones. Entonces teníamos que alojar en un lugar que tuviera todas las condiciones y que estuviera lo más cerca posible de la locación. Y eso era Punta Arenas. Y todos los días viajábamos 1 hora y media en la mañana y 1 hora y media después de grabar. Todos los días eran 3 horas en una van. Y eso también reducía el tiempo de que podíamos grabar, porque el mundo de audiovisual funciona con un máximo de horas de trabajo. Entonces, cuando el traslado es tan largo, se cuenta como trabajo. Entonces grabábamos así como poquita, o sea, un poquito rato, pero al principio grabamos con un ritmo muy, muy cinematográfico, extremadamente cinematográfico, porque grabábamos 2 escenas al día, al principio. Y el director también que estaba por primera vez dirigiendo, se tomaba su tiempo, estaba probada cosas, entonces al final eso nos permitió a nosotros como descubrir muchas cosas, porque a pesar de que, o sea, el tiempo, al ser 2 escenas, podíamos hacerla varias veces, ¿ya? Entonces, nos permitía jugar un poquitito y descubrir cosas como interesantes, y el director estaba muy contento con eso porque él pedía que los personajes fueran así como los personajes que vivían en Kierren, que fueran un poquito más inexpresivos, como muy toscos, duros. Él quería como un mundo bien sombrío en el pueblo. Entonces, eh, crear matices, descubrir, por ejemplo, el movimiento de la escena o la circulación como del conflicto con ese tipo de personajes es complicado, ¿cachai? Porque el personaje no puede moverse emocionalmente por muchos lugares para ir guiando el conflicto, sino que el conflicto en sí mismo tiene que ir viéndose solo y los personajes tienen que expresar poco. Y para poder hacer eso hay que ensayar mucho, porque es como la actuación vista de dos formas. Por la actuación vista como donde yo muestro lo que hago, es demostrativo. O sea, uno ve, con la imagen uno entiende. No es necesario que uno esté tan atento. En cambio, con este otro tipo de actuación, donde uno no expresa lo que siente, hay que estar mucho más atento y entender mucho más claramente la historia, saber, o sea, tener conciencia de lo anterior, de las teorías de lo que viene. Entonces, al final, el tiempo que trabajábamos en las escenas nos permitía también potenciar eso. Como descubrir cosas con pequeños gestos, como, o los ritmos. Eso era como lo que más cambiaba, como los ritmos en los que nos movíamos en la escena. Entonces, bueno, y el extremo sur, porque soy yo bueno para hablar. Los paisajes eran increíbles, o sea, ustedes los pueden ver por las pantallas, pues son impactantes. El cambio geográfico en relación a la zona central que tiene tantas montañas, y pasar a una zona tan plana y tan ventosa, tan extrema, porque el viento era así. En las grabaciones no se notan, pero nosotros a veces no podíamos hablar de cómo el viento estaba pegándolo. O teníamos que gritarnos para escucharnos de lejos, o no podíamos a veces incluso salir a grabar, porque ya los micrófonos y todo ya era imposible, o sea, no había opción. Incluso una vez nos pasó con Alejandro un pseudo accidente en caballo, que estábamos grabando unas escenas donde las que aparecieron en el primer capítulo, cuando íbamos a buscar al caballo, íbamos a pasar a la yegua que estaba en celo para que Siegfried volviera a la casa, y ese día habían ráfagas de 100 kilómetros por hora. Entonces nosotros avanzando con los caballos, y el viento era tan fuerte que el caballo de Alejandro se asustó y se desbocó, o sea, salió corriendo descontroladamente, y estuvo a punto de saltar una reja, donde había una reja de madera y después había un hoyo, así un acantilado. Entonces, en un momento así como que unos segundos todos pensamos que iba a saltar y se iba a llevar a Alejandro para abajo, y menos mal no lo hizo. Pero con esos vientos así de 100 kilómetros por hora, que es una cosa que nunca había vivido, para nosotros, mira, para mí esencialmente fue como sentir que uno está ahí. Al actor lo ayuda mucho, porque es como que te saca cargas. Menos cosas tiene que hacer uno, ¿cachai? Porque uno está ahí, lo que tiene que hacer es
estar en el espacio, ¿no? ¿Cachai? Cuando tú grabás en un estudio, una cosa que no es lo que es, tenés que actuar como que estés en un lugar que no estáis, ¿cachai? Y eso es una dificultad más, o sea, uno está concentrado en más cosas. Pero como eso no ocurría, uno podía estar más tranquilo, y eso era sentir el viento, el frío, que a veces era terrible también, sobre todo para las protagonistas mujeres, porque no podían ponerse mucha ropa debajo, porque estaba, pero como con 5 capas. Pero eso, yo creo que Punta Arenas es una región hermosa, 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 hermosa. Me gustó mucho, me gustaría volver. Bueno, a propósito también del horario del día y del horario que le dieron a la serie, que he visto que, bueno, que el público lo ha criticado harto porque corresponde igual. Sí. ¿Cómo has visto la recepción o sea, el tratamiento que le dan los canales a la serie? Yo siento que le restan muchas cosas. Yo creo que la tele tiene que aprender a adaptarse a los nuevos géneros y no lo está haciendo. O sea, siento que a veces se adapta de manera superficial, como que no entiende el hecho de que hay que cambiar el tipo de tratamiento, sobre todo estético. Porque a mí me da siempre la sensación de que bueno, también tiene que ver con la plata que hay disponible. O sea, lo que se hizo en Helga y Flora con el presupuesto que había es milagroso. O sea, después cuando nosotros volvimos a grabar un mes y medio, no grabábamos 2 escenas al día. O sea, para terminar de grabar la serie teníamos que grabar como 7, 8, que es un ritmo muy poco cinematográfico, entre comillas, porque hay que ir muy rápido. Entonces uno no puede detenerse con tanta calma en la escena y descubrir cosas tan geniales como que lo hacen, ¿no? Entonces, al final, oye, soy medio volado. ¿Qué estábamos hablando? Del horario y de... No, ya. Entonces, al final siento que como que los canales no cambian su visión de ser canales de emisión, ¿cachai? Porque lo que hay hoy en día ya no es televisión en sí. Yo creo que lo que hay hoy en día son productores de contenido, ¿cachai? HBO no es un canal de televisión, sino que es una productora, un lugar donde se crean cosas. Entonces, ese cambio no lo ha hecho. Y por eso tampoco ha entendido, como yo creo, los distintos productos que puede ofrecer en televisión. Y cuando Helga y Flora tiene unas cosas en las ediciones muy, muy televisivas que le hicieron, que es, por ejemplo, todos los capítulos cuando terminan, no terminaban ahí, terminaban un poquitito después. Y lo que pasaba un poquito después, lo muestran en el avance. Entonces, como, ¿por qué lo muestran como avance y no dejan que la gente se sorprenda con eso mientras está viendo el capítulo? Que es lo que cuando uno ve serie, por ejemplo, Jean Caqueo, cuando descubre que se iban a la hija, pesca la pistola y está curado, va a la casa, dispara, no sé qué, moría y ahí terminaba el capítulo. Entonces uno decía, oh, qué la media caga, ¿cachai? Y después uno ve, cuando quedas impactado con el acontecimiento, empieza el otro capítulo y ya empieza todo con calma, uno empieza a entender las consecuencias que trajo, lo que ocurrió, sin saber uno lo que puede pasar, ¿cachai? En cambio, la lógica que están ocupando en el canal es cortar antes para mostrar lo que va a pasar, para que la gente sienta, ¡ah! Quiero ver el próximo capítulo porque en el próximo capítulo vamos a ir a Caqueo. Y eso es lo que se ocupa mucho para las teleseries, que a lo mejor funcionan las teleseries, porque son 100 y tantos capítulos, pero aquí son 10, entonces pues estáis cagando. Cagáis la emoción del espectador de encontrarse con la sorpresa y por ende emocionarse con lo que ocurre. Entonces yo creo que más allá de descifrar las intenciones que tenga la gente que trabaja y que toma esas decisiones, yo creo que tienen que entender la diferencia de géneros también. O sea, nosotros como actores entendemos la diferencia cuando uno actúa en una teleserie, cuando uno actúa en el teatro o cuando uno actúa en cine. Son códigos súper diferentes, ¿sí? Son cosas muy distintas las que tienen que hacer. Entonces ellos también tienen que entender que una serie, una película y una teleserie también son cosas muy distintas. ¿Cachai? Yo creo que eso no es lo que han hecho. Y tampoco han cambiado un poquito la concepción de emisora a productora de contenidos. Como que no, siento que no han hecho ese cambio, porque como veo cómo generan, o sea, como veo lo que emiten, ¿cachai? Se siguen trabajando como con la nostalgia de volver a los 90, entonces como, no, pues tienes que cambiar, pues el mundo ya cambió, y eso yo creo que falta un poquito. Y ese miedo hace que estas cosas se vayan a la última hora, al último, para que la gente no se confunda mucho, porque esta cuestión es muy rara, porque la señora Juanita, porque siempre puede ser la señora Juanita, que no entiende nada, entonces al final
Y se pierde la oportunidad de crecer, pues, porque al final ellos trabajan con un público objetivo, que es el view rating, pero que no creo que represente masivamente algo. Por algo las cosas como que se quedan siempre encerradas en Chile, nomás, como que Chile es un país culturalmente cerrado, cuesta exportar cosas. El cine lo ha logrado, algunas teleseries lo han logrado, pero no es como el cine argentino, como el cine brasileño, como las teleseries argentinas, como las teleseries brasileñas que son más conocidas, ¿sí? Como que tienen más contacto. No es que yo diga que aquí sean pésimas, pueden serlo o no, pero tienen un contacto con lo que sucede en el mundo, ¿cachai? Las productoras, los canales, los generadores de contenido ya cachan, ¿cachai? Entonces, eso, una opinión un poco larga. Y hablando de teleseries, tenemos ¿Sí? recuerdo de tu participación en Vuelve Temprano. Ah, ¿Qué sí, recuerdas pues, tú de esa actuación? ¿Qué recuerdo? Recuerdo que estaba recién salido de la universidad y que fue, ¿cómo fue que, que le llaman estos bolos? Que me habían llamado un bolo. Y recuerdo que fue súper traumático. Eso recuerdo. ¿Por qué? Traumático. Sí, porque yo llegué y porque sucede que el bolo tiene un trato en la producción que es distinto, que no tiene que ver con que no me dieron comida o que no me saludaron cuando llegué, sino que tiene que ver con que da lo mismo lo que uno haga. ¿Cachai? Entonces como que yo llegué con esa barba que tenía y ese pelo así como pensando que me iban a hacer un look, algo, no sé qué, y dije hola, así, porque además a mí me habían avisado que era un bolo que iba a aparecer en varios capítulos, entonces había que tener un personaje, pues. Entonces yo llegué sin saber mucho cuál era el personaje y me vieron, yo dije, oye ya, pues vine así, tengo la barba, no sé qué me hago, qué me quieren hacer. No sé, pregunté, sí, no, da lo mismo, sí, está bien así, sí. Entonces, con el tiro como que dice, ¿cómo da lo mismo? O sea, Claro. si da lo mismo que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, como que ahí yo dije, como que raro eso, no me parece, no me parece. Y cuando uno ve las ficciones, uno cacha la diferencia, pues. O sea, uno cacha la calidad de la actuación del actor protagonista, que tiene mucho más claro lo que está haciendo, que tiene una experiencia, que cacha más, que tiene su personaje, que tiene su peinado, que tiene su casa, que tiene su cama, su todo, ¿cachai? Que son cosas que tenemos que tener claras para poder hacerlo bien. Y después se ve el bolo que viene a decir los textos, pero que los diga bien. Tiene que ser un actor para que los diga bien, para que, ¿cachai? Como se graba tan rápido. Entonces, esa diferencia me traumó un poco porque yo quería como inventar un personaje bien, pues, ¿cachai? Fue lo que intenté, pero cuando yo vi el trabajo de afuera no me gustó, entonces no, como que las otras veces que me han llamado a hacer personajes pequeños, prefiero decir que no, porque digo, como son tan chicas las cosas, en ese tipo de producciones como que no toman mucho peso, entonces yo prefiero como que tener un personaje real para poder sentirme haciendo un personaje. No importa que sea un personaje secundario o terciario, pero que sea un personaje, que tenga como dedicación de los otros lados de producción. Que no es culpa de la gente que trabaja ahí, porque hay gente que tiene que encargarse como de 15 actores o de no sé cuántas cosas que está explotada, ¿cachai? Y que encima le pagan poco. Entonces, no es que yo hable en contra de ellos, pero sí la dedicación es diferente. Entonces, no me gustó mucho la experiencia. Aunque sí me gustaría trabajar en algo así como una teleserie estilo de los 80, como esas teleseries más lentas, como más calladas, más serias, no sé si tienen lo mismo, pero son como mucho menos estridentes, son más dramáticas, tienen como más conversación, son más cinematográficas, pero también tienen como conflictos, como no, es que el amante, no sé qué, como que son mucho más arrojados a tipo de conflictos que también son más interesantes de actuar cuando uno lo actúa en serio. O sea, cuando tú te enamoras en serio y estás enfermo de amor, por ejemplo, es una cosa muy difícil de actuar, muy difícil, o sea, que salga bien, pues. Pero eso. Ok. No, mi opinión no es. Solo trato de ser honesto nomás, de contarles la verdad. Sí, está bien. Sí, no te Nos preocupes. encantan las opiniones. De Lucas, hecho, es bueno saber también cómo tratan a los bolos. Y llegan y Claro. no le dan mucha importancia, claro. Sí, pues. Es que es así, pues sí es una realidad, aparte también pagan súper poco, entonces como que al final digo yo, no, es que si al final le vaya a pasar mal. La plata, obviamente que es una motivación, pero si es poca y uno no la pasa bien, entonces, más allá de estar en la tele, es más importante yo creo
como para la carrera de uno es más importante hacer cosas buenas, para que uno vaya avanzando, ¿cachai? Esta es una carrera súper lenta, a veces te puede demorar 20 años en conseguir tu primer papel en una producción, entonces te puede demorar 5, 3, no sé, alguna gente la llama mientras está en la escuela estudiando, oye, queremos que vengáis, depende, ¿cachai? Uno nunca sabe, pero siempre hay que ir, yo creo, pensando en lo que sigue como un desafío para mejorar la calidad de lo que existe interiormente, porque uno siempre está criticando, es inevitable, entonces como ir aprendiendo y eso, pues, a mí me gustaría hacer algo así, pero como te digo, es otro estilo, me interesa más. Ok. ¿Vas a hacer la pregunta tú, Pablo? La de los roles. Yo creo que ya Ernesto respondió esa pregunta sin hacer. Está respondida ya. Hablé de más. No, pero mira, yo te podría preguntar, ¿hay alguna participación en teleseries que no conozcamos? Porque sabemos la de Vuelve temprano. Pero ¿alguna otra? No, esa fue la única. Esa fue la única. Ya. Y no, lo otro que estoy haciendo yo es puse una productora de cine, porque yo me quiero dedicar al cine. Ese es como mi foco profesional. Fundé una productora con una socia, que es Colomba Horta, una actriz. Hicimos la productora y estamos preparando ya 3 proyectos. Uno que se llama La Flecha de Cupido, que es el primer largometraje que dirigiría y escribiría yo. Y actúa Hernán, que yo conocí también grabando Helga y Flora. Hernán es el protagonista de esa película. Y estamos con otra productora que se llama Niña Niño Films, que ahí a esa productora la conocí yo cuando grabé una película que se llama Las Plantas. No sé si la cacharon en algún momento. Deme un segundo. Sí, pues. Y resulta que Ahí está con el director Mauricio Vaca. bien, somos súper amigos ahora. Entonces ahora somos prácticamente como coproductores en 2 proyectos. Devenir Loa, que es uno que va a dirigir él y que va a protagonizar La Colomba, que es mi socia, y el otro proyecto que se llama Matar al Dragón, donde yo estoy coescribiendo con el director, que es Robert. Pero estoy como más en eso ahora, como que ese es como el otro género que estoy Explorando. también lo voy a dejar un poquitito de lado. Me agotó un poquito. Así que voy a enfocar mis energías en un lugar donde sienta yo que fluyo mejor. Me gusta mucho el cine, a pesar de que no se estudie actuación para cine en la escuela donde estuve, siento que fluyo mejor en ese lenguaje, siento que entiendo mejor la cámara, o sea, es que, bueno, no sé si es mejor o peor, pero fluyo bien ahí, me siento bien, me siento cómodo, entonces me atrevo a más cosas, y también tengo muchos más referentes, sobre todo con las series, con los streaming, hay muchos referentes, entonces igual es rico trabajar en ese género, con muchas cosas muy buenas, dando vueltas, muchísimas. Oye, Ernesto, el año 2015 fuiste parte de la miniserie Zamudio, interpretaste a uno de los asesinos de Daniel Zamudio. ¿Cómo fue interpretar ese personaje tan complejo? Mira, ese personaje fue totalmente distinto a este otro, porque ese personaje fue estilo, llegó el casting, ahí no había teaser porque esta era una producción del canal de TVN, no es como el CNTV donde había un teaser porque la productora postula el proyecto, se dan la plata y después el canal pone una pequeña parte nomás y lo emite, pero hay una productora que lo hace. Zamudio era de TVN, Zamudio le pagó a Villano para que hiciera la serie. Entonces, se hizo todo más rápido también, muy rápido, se grabó en un mes, 4 capítulos, lo cual es igual súper rápido, y me llegó el casting, recibí una escena o 2 escenas, y yo sentí que entendí absolutamente qué personaje querían ver, así como que dije, ya, entiendo perfecto lo que necesitan, entiendo lo que quieren. Y fui como con esa disposición al casting, y al principio me avisaron que al final yo no lo iba a hacer, y después cuando faltaban como una semana y media para el rodaje, me llamaron y me dijeron, oye, lo voy a hacer. Entonces me sumé al personaje así muy instintivamente, o sea, fue un trabajo muy distinto al de Lickman, porque no podía pensar mucho, ¿cachai? Era instinto, era como estar ahí con los compañeros, no sé qué, mucha improvisación,
y una conexión con el lugar de la violencia, que eso era como el desafío, conectarte con el lugar de la violencia, pero con una humanidad, darle humanidad al asesino. El libro de Fluxá me sirvió mucho como para entender eso, como entender al personaje. Había una frase del personaje que me quedó así grabadísima, que era de su hermana, cuando hablaba del Pato Core, que decía que para ella su hermano era una persona que no sabía expresar amor, no sabía expresar cariño, y que ella lo notaba porque él la quería a ella, y cuando él intentaba demostrarle el cariño, ella veía que, que no podía, que no sabía cómo hacerlo. Entonces yo dije, claro, pues una persona que no sabe entregar amor, una persona que no sabe entregar amor o que no le han entregado amor, puede ser capaz de hacer algo así, como lo que le hicieron a Samuel. Entonces cuando entendí eso, entendí que la humanidad significaba no defender al personaje, como se dice, sino que tampoco entenderlo para justificarlo, sino que comprender desde dónde aparece esa violencia. ¿Cachai? Y nosotros los actores tenemos que tener como una falta como de ética a la humanidad entre comillas, no somos personajes, porque no los podemos propiciar. No puedo decir, ay, voy a ser este maldito asesino malo, porque si yo pienso así, va a quedar un prototipo, una idea que yo tengo de la cosa, no voy a poder descubrir cómo es el personaje, no voy a poder esperar sorprenderme con el personaje. Entonces, para eso tenemos que desprejuiciarnos. Y tenemos que acercarnos a este tipo de personajes desde otro lugar, pues, no desde la justicia, sino que desde la complejidad humana, porque la gente que mata, que asesina, existe, y son humanos, ¿cachai? Son malos, malditos, asesinos y todo. Pero bueno, pues alguien tenía que interpretar al hombre y lo hice yo, pues, entonces al final fue una experiencia chocante emocionalmente. Cuando grabábamos La Golpiza era súper fuerte porque grabábamos de noche, en el verano, así que nos cagábamos de frío. O sea, era un frío que había ahí donde estábamos nosotros, ocupábamos Parca. Estábamos en el San Borja, estábamos en el centro, o sea, grabábamos en febrero y marzo, ¿cachai? Era muy raro que tuviéramos tanto frío, pero cuando estábamos ahí en el parque grabando La Golpiza, así como que la atmósfera que se creó tenía mucho que ver con esa violencia, con ese frío, con esa soledad, ¿cachai? Que había en ese espacio. Y eso esa semana que estuvimos metidos en el parque más o menos, me quedó muy, muy grabado eso, como que estábamos todos juntos, pero sintiéndonos solos y cagados de frío, y era verano. Pero bueno, fue mi primer trabajo importante en televisión donde yo tenía un personaje y todo, entonces para mí fue puro goce, o sea, no la pasé mal en ningún sentido. Oye, me está faltando luz, dame un segundo. Voy a prender la luz. Mejor ahí, ¿no? ¿Me dan un segundito, cierto? Sí, no te preocupes, dale nomás. ¿Tú te acuerdas del nombre del actor que iba a interpretar tu rol? Sí, era no me acuerdo, no sé si era Gastón, parece, pero es que parece que era porque estaba con Juana Brava, él estaba grabando dos series. Entonces, Gastón Salgado. Sí. Pero no sé si esa información es confidencial, oye, ahora que... No, sí. No, se dijo que iba a estar en la serie, pero no se dijo en qué personaje. Pero sí. Él dijo que iba a estar. Claro. ¿Cómo? En ese tiempo se supo que iba a estar Gastón, pero no. Ya, pues sí, puede ser personaje, pues si yo con Gastón nos encontramos en todos los castings. Es que Gastón es una figura importante de las series chilenas ahora. Sí, como que él interactuó con el reemplazante, con el Seba Ayala. Voy a ponerme afuera, ¿sí? Porque la luz de acá es mala. Y esa serie aparte era súper buena, le fue súper bien. Los cabros son secos. Recuerdo que cuando estabas con Zamudio también coincidió que estabas con Inés, la obra de teatro. Sí, la obra de teatro. Sí, entonces fue algo súper mediático, fue un momento súper mediático para ti. Sí, no tanto, pero... O sea, visibilizaba tu imagen. Claro, sí, el primero. Entonces, pero sí que me gusta un poquito pasar piola porque trabajo igual y
me siento tan trabajador, tan normal, que me gusta. Me gusta esa sensación, me gusta dedicarme como a las series de la tele, porque como que están como en un público así como que, no sé si underground, pero bien, es como otro público, pues no sé si me entendiste, no es tan masivo. ¿Cachai? Lo mismo pasa con el teatro, pues. Entonces pasan cosas más interesantes, la gente también te escribe como con un interés así como que se despliega contigo, ¿cachai? Como que cuando me hablan de mis cosas no me dicen así, oye, sí, ya, sí, chao. No, sino que me escriben largo, yo converso con ellos también, entonces siento yo que es un poquito por eso. Y es un diálogo que está siempre presente, porque por ejemplo por Samudio, alguna gente me sigue escribiendo que la vio en Panamá o que la vio no sé dónde, por YouTube. Sigue ocurriendo, pues, con el tiempo. Entonces eso también me gusta de las series, porque están en internet. Bueno, a partir como es cortita, entonces... Sí, pues súper corta. Una miniserie. Bueno, hablando de muy otra serie que habla de un hecho real, protagonizaste fue 12 días. ¿Qué te pareció participar de ese capítulo? Del robo del siglo. Sí, el robo del siglo. Bueno, fue chistoso porque pasa un poquitito que uno tiene que, cuando uno se enfrenta a un personaje medio flight, entre comillas, como que es un tema. ¿Cachai? Es un tema, porque ¿qué tan flight es? Flight como en la realidad, donde no se entiende ni lo que habla, o una versión que haga que se entienda, pero que también parezca lo otro. Entonces, siempre hay que como que moverse en ese... Hay un limbo ahí. Entonces, yo siempre pregunto, ¿a qué nivel? ¿Cachai? Del 1 al 10, ¿a qué nivel? ¿Se me entiende lo que hablo, por ejemplo? Porque a veces que uno no entiende. ¿Cachai? Por ejemplo, hay gente de la cárcel que tú no le vayas a entender nada de lo que habla. ¿Cachai? Y yo siento que ese es un plus para estos personajes. ¿Cachai? Porque les da más realidad y intimidan más, porque por lo general estos personajes siempre requieren ser intimidantes y esas cosas por los tipos de guiones, pero ahí ahí la pasé súper bien porque estaba trabajando con el mismo director de Samudio, pero me siento algo totalmente distinto, y por el guión también era como un flash realista, así como que te da miedo. La historia era entretenida, ¿cachai? Efectivamente yo encontraba que era como chistosa. Entonces yo sentía que este personaje también era medio chistoso, como que se movía en ese mundo como, no de ser chistoso como caricaturesco ni el personaje cómico, pero sí como, me fijé más como en esa chispa interna como para la talla, para el cochino, ¿cachai? Como para el cachondeo, que en eso me centré más para ese personaje. Entonces, como diría un flight real, ese era como un flight de Longi. Pero me gustó mucho, lo disfruté mucho. Ahí trabajaste con Luz Croxato. Con la Luz Croxato, que es un amor de persona, una actriz pero comprometidísima, muy comprometida, rollenta a morir. Entonces eso es mejor para los actores, porque no saben qué hacer y que después dicen acción y lo dan todo. Entonces era como una mujer como que despojada cuando estaba en escena, ¿cachai? Lo daba todo y era súper agradable, o sea, estaba todo el rato mirándote y después te decía así bien, no sé qué, te tiraba para arriba y después, ¿cachai? Como que él producía un diálogo con uno que, como uno los ve y dice, pucha, esta actriz la veía hace no sé cuánto tiempo en televisión y como que después uno tiene que hablar con ellos y relacionarse como colegas, pues entonces igual es cuático, pero ella fue, pucha, no sé, un dulce. Además es una guionista muy prolífica, ahora que te interesa más enfocarte en esa área. Mucho, hablamos mucho de eso. Hablábamos mucho de eso. Y de hecho la escena antes de grabarlas, ella las veía mucho así, como en el sentido dramático, no sé qué, pero la escena de ayer, bla, 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 bla. Tenía mucho eso. Oye, Ernesto, también participaste en esta serie que al final se terminó emitiendo por televisión, Vidas en Riesgo. ¿Te gusta participar como en ese tipo de formatos? Sí, mira, me gustó. Mira, lo que no me gusta es que la grabación dura muy poco y hay que hacerlo rápido. Eso no me gusta. Entonces hay que hacer todo en un día. ¿Cachai? Tenéis que
y no sé, pues el personaje te lo mandaron hace 3 días atrás. Entonces como que al final no alcanzáis a entender muy bien. Entonces, pero eso en televisión al final me hizo como aprender a arrojarme mucho también y a jugar como desde lo no racional, ¿cachai? Como decir, ya tengo que hacer, ya, ¿qué pasa? Eso me gustó en esa situación cuando estaba en Vida en Riesgo porque había mucha gente de Samudio también en el equipo técnico. Entonces me sentí cómodo y pasa que esos guiones son súper melodramáticos, pues como que tú conocías a tu mamá y después se muere de cáncer y tienes que pedirle perdón, no sé qué, todo el mismo capítulo. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Y en el guión, así como cada vez que yo hablaba, decía, le brota una lágrima, llora. Y yo así como, no puedo, ¿cachai? No puedo estar llorando todo el rato, güey. ¿Cachai? No, ¿cómo lo hago? Así como que... Y ahí con el director íbamos viendo el camino, güey. Pero súper complejo porque era una situación muy dramática. Y para que quede bien, no hay que actuarla como melodrama, ¿cachai? No hay que hacer tanto sufrimiento, pero igual era un poco sufrido el personaje que estaba sufriendo, güey. Pero me arrojé con harto después en esa serie. Me lancé de una nomás y más encima se supone que el personaje tenía 40 años. Y yo no me veía 40 años, pues, sí. O sea, 40 años está muy bien, pero yo tenía como 20 y tantos. Pues. Yo decía, pero ¿cómo me veo tan viejo? Mucha barba. Se logró. Mucha barba. La barba era y estaba un poquito más gordo también. En ese capítulo tu mamá era Jacqueline Baudon. Sí. Sí, la pasamos bien. Bien. Fue vertiginoso, pero entretenido. Uh-huh. Y se pasó rápido, porque como grabábamos todo el rato nosotros, se pasó rápido. Ernesto, de los personajes que has hecho hasta ahora para televisión, el Hanokore, el del robo del siglo, el de Vidas en Riesgo, Ezequiel, creo que lo mencionamos a todos ya, y el de El bolo de Vuelve Temprano, que a lo mejor no hay que indagar más en eso. ¿Cuál de esos personajes ha sido tu favorito hasta hoy? Yo creo que, mira, yo solo diría que es Lichtman, por como te decía, por el tiempo que tuve para poder entender el personaje. A pesar de que no me había leído todos los guiones y que los guiones iban cambiando, estuve pensando como un año como de qué era esta persona, ¿cachai? ¿Qué era? ¿Cachai? Como, ¿qué estado interno tenía? ¿Cómo iba a ser? Entonces cuando actuaba, me sentía muy claro de lo que estaba haciendo, muy seguro, ¿cachai? Entonces, bueno, después me pasó que llegamos en una segunda tanda a grabar y revisamos el material que estaba grabado de la tanda anterior y ahí me puse más inseguro que la cresta de nuevo, pero sí tenía como una claridad de lo que significaba mi personaje, ¿entendí? Y teniendo esa claridad, uno como que se preocupa menos, se despoja más, entonces podéis fluir más emocionalmente en las situaciones y ocurren cosas que sorprenden más. Y todas cosas que sorprenden y que son detalles que van enriqueciendo el trabajo, van sorprendiendo también a los espectadores, los van encantando con lo que ven, entonces siento que además de que también lo grabé, o sea, grabamos 3 meses y después 1 mes y medio, entonces fue un personaje que tuve harto tiempo encima y bueno, también carga con violencia, entonces me gusta por eso, porque carga con violencia, pero no la muestra tanto, se ve. O sea, tú le veis la cara a ese personaje, yo con los ojos azules no tenía nada mucho que hacer tampoco, me quedaba tieso y se me ve la cara de malo, pero en este momento era como, este personaje es violento, se ve violento, pero no actúa violencia, ¿cachai? Actúa calma, actúa neutralidad, actúa frialdad, ¿cachai? Y eso hace que se vea aún más violento, como que le aumenta la peligrosidad sin que yo tenga que poner la cara amable y decir, me tenéis que dar miedo, ¿cachai? Como pasa algunas veces. Es como que cuando uno se relaja y uno se despoja de cosas y puede fluir más emocionalmente, podéis llegar a esos lugares también con más facilidad. Entonces, por eso yo creo que me gustó. Aunque el Hanokore también me gusta mucho. Lo pasé bien porque fue el primero y con el director me llevaba increíble y con los cabros con los que grabamos también y mediáticamente significó algo, el tema, la gente enganchó con la serie también de manera muy política, no forzada, ¿cachai? No era como una propaganda forzada, yo creo que Samuel es una historia que había que contar.
en la televisión chilena. De hecho, habría que seguir contándola quizás de cuantas otras formas, pero como estar unido a un proyecto que significaba tantas cosas de tantos lugares, también fue muy lindo. Me gustó mucho. Sí, estoy entre esos dos, pero te digo que elijo a Ligman solo porque me sentí más claro mientras ejecutaba, mientras grababa. ¿Sí? Eso. Ese es tu personaje favorito, pero ¿cuál es el personaje que ha sido más complejo de interpretar? Complejo, a ver, de estos tres. Yo creo que igual Ligman, ¿sabes por qué? Porque en un momento a ver, mira, el Hanokore era complicado, fue más difícil porque era mi primera vez en una cosa, en una serie, con un personaje importante y todo. Entonces, fue difícil porque tuve que aprender a trabajar en el set y tomarlo como un juego donde te observan y te graban sin saber cómo va a ser la escena, ¿entendí? Porque en el teatro uno ensaya, prueba, con los compañeros encerrados, trabajando solos, ¿cachai? Con un espacio de mucha intimidad. En cambio, cuando uno graba, no ensaya, en Chile no se ensaya, y entonces tienes que ensayar ahí, con la gente. ¿Cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, de repente tienes que grabar una escena súper rápido y te dicen, oye, no sé qué, la cuestión ya, pero tenemos que hacer una toma. Así que, por favor, tienes que hacerla bien y todo. Oye, la luz. Y yo así como, entonces, ¿qué tenés que decir? Tal cosa. Y digo, ya, a ver, dímela. Pero te dicen los directores, a ver, dímela cómo la voy a decir. Y tú, puta, pero no sé cómo lo voy a decir, pues si tengo que estar ahí en la situación y todo, entonces tenéis que, oye, con la luz. Y tenéis que, ahí sí, aquí sí, aquí mejor, ¿no? Súper. Sí. Ahí sí. Y tenéis que decirla, pues. Tenéis que decírsela al director para ver si va a funcionar y para ver si esa toma que van a grabar sola va a quedar bien, ¿cachai? Entonces, con Samudio como que había esa dificultad, como que yo me estaba adaptando también a una forma de trabajar, porque yo nunca lo había grabado cine solamente. Y el cine es mucho más lento. Como que la calidad técnica es similar, pero el ritmo es mucho más calmado. Ernesto, ¿hay algún tipo de personaje, algún registro dentro de la actuación que no te haya tocado hacer, pero te gustaría más adelante? Sí, me gustaría mucho hacer un personaje cómico. Ay, me gustaría mucho ser un personaje cómico, una comedia. Y me gusta mucho como que va a estar en mi película, como eh, me gusta mucho como esta cosa de de interpretar como muchas caras del personaje, ¿entiendes? Eso se entiende, porque uno dice siempre, no, distintas actitudes del personaje. Pero los guiones, por ejemplo, de las series internacionales, cuando te muestran un personaje, te muestran al personaje cómo tiene sexo, por ejemplo, qué gustos sexuales tiene, cómo vive su sexualidad, eh, cómo tiene su casa, no sé qué, o cómo cocina, cómo come, como que siempre se dan esos detalles como de la vida íntima de los personajes. Las ¿Cachai? 36 preguntas del personaje. Y eso, Las 36 preguntas, sí. claro, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo decía, Lickman, su vida sexual, no tengo ni idea. ¿Cachai? Aunque hay algunas pistas por ahí de una teoría que tenía el director y que dejó una pista sobre cuál era la vida sexual del personaje, pero yo le decía, pero no sé, a lo mejor va a sonar grotesco para alguna gente, pero es la realidad. ¿Por qué no el personaje, por ejemplo, si es solitario y estructurado, trabajador, por qué, por ejemplo, no mostramos que tiene una vida sexual frustrada, que en su edad nunca ha experimentado el sexo realmente y que se masturba con ansiedad, por ejemplo? ¿Cachai? Que son características que nosotros vemos en los personajes de otras series. ¿Cachai? Por ejemplo, en Game of Thrones se veían esos detalles de los personajes. ¿Cachai? Bastante. O en, no sé, sí, o en House of Cards, cuando
ven a alguien, les gusta, como que la serie no se trata de a quién le gusta a quién, ¿cachai? Pero sí te muestran esa esfera del personaje y tú para entenderlo también en su complejidad, porque uno se desarrolla en su sexualidad de una forma, en la vida social de otra, ¿cachai? Entonces me gustaría como hacer un guión que tenga esas aristas, ¿cachai? Como que tenga muchas aristas de los personajes, como que le entregue mucha información al espectador del personaje para que se pueda complejizar la creación, ¿cachai? Porque al final un buen personaje tiene mucho que ver con un buen texto, con un buen guión, ¿cachai? Más allá de si el actor caracteriza o no, las escenas que tiene, la historia que vive el personaje, va a ser interesante ese personaje para la gente, ¿cachai? ¿Tiene sustento en la historia del personaje? Porque cuando es un personaje que no tiene sustento en la historia, la gente también se olvida, ¿cachai? O a veces dicen, sí, el personaje, tú te lo podés ganar y podés proponer algo, pero cuando uno anda en esa, también anda cambiando el guión, ¿cachai? Como que uno anda muy haciendo muchas cosas que no tienes que hacer como actor. Para actuar tienes que concentrarte mucho en el rol de actor. Y pasa mucho que los actores, sobre todo en la tele, pasa mucho que tienen que estar haciendo como propuestas, aparte, ¿cachai? Entonces tienes que llegar, cambiar la escena, cambiar el texto, que hay mucha gente que dice que eso es bueno, pero yo creo que va un poquitito en contra de la calidad del trabajo. Yo siento que cuando uno está encargado de muchas cosas, al final no las hace todas tan bien, ¿cachai? Pero eso. ¿En qué serie chilena te hubiera gustado actuar? Para hablar, perdón. Me hubiese gustado estar en El Reemplazante, haber sido como el hermano chico, el Gastón. Me gustaría trabajar con el Gastón, pero estar los dos, porque siempre vamos por el mismo personaje. Digo, pero bueno, si podemos ser hermanos, ¿cachai? O primos, no sé, hagamos. Como que me gustaría eso. El Reemplazante me gusta. Ramona, la encuentro muy bonita. Las producciones de Wood son muy, muy lindas visualmente. Entonces, no sé, los 80, Ramona. Pero así como si te digo realmente, claro, El Reemplazante. Que yo veía y que yo decía, ¡oh, qué por ahí! Era El Reemplazante. Oye, Ernesto, ¿y en alguna teleserie quizá? Como de las clásicas. De las clásicas, Tic Tac, que es mi favorita, que yo vi cuando chico. Me sorprendió el lenguaje que usaban televisivamente en esos años. Me sorprendió el lenguaje cómico, siempre me acuerdo cuando la Coca Guasini miraba a la cámara y hacía como, ¿qué es esto? Y después se iba. Yo no sé, pues claro, chico, pero me cagaba la risa. Entonces, me encantaba haber jugado así en esa onda, haciendo una teleserie, con esa gente. Ahí va ese asunto de la propuesta del actor que tú mencionabas antes, porque eso no estaba en el guión, pero luego lo comenzaron a incorporar después de las propuestas de Rivas, de Guasini, de Bodenhofer, de Bruna. Sí, lo que pasa es que esas son propuestas como que van fluyendo como con la otra, ¿cachai? Pero yo digo que lo otro que también tenemos que hacer es como cuando entramos como a modificar el guión, como a inventar el personaje, ¿cachai? Como lo que tendría que haber hecho yo cuando fui a hacer el bolo, por ejemplo. Tendría que haber llegado y como me dijeron, no da lo mismo, yo tendría que haber dicho, pero ya entonces me voy a hacer un chivo. Yo tendría que haber llegado con un personaje, ¿no? Tendría que haber yo inventado. Lo cual no está mal, ¿cachai? Pero yo siempre digo, en el audiovisual, sobre todo en el cine, como que tú prácticamente no te puedes encargar de nada, porque el que te viste te va a vestir, el que te peina, el que te maquilla, te maquilla, ¿cachai? Entonces no podís tú estar haciendo esas cosas. Si yo llego, me pongo el micrófono y me maquillo y me peino, es pésimo, ¿cachai? Y si yo decido eso solo, pésimo. Que también lo tiene que decir el director, la directora de arte, ¿me entendí? Entonces como que es un trabajo tan colectivo el audiovisual, y cuando yo me encuentro con el trabajo del actor como individual, me aburre. Porque digo, no, pues no puedo estar haciendo todo solo, ¿cachai? Me gusta estar más concentrado, ¿cachai? Como en el viaje emocional. Eso es como mi modo ahora, que puede cambiar. Uh-huh. La emoción. Yo ahora creo que la actuación es pura emoción. Fluir emoción, fluir emoción. Bueno, hace un tiempo atrás entrevistamos a Hernán Contreras. ¿Ya? Así que invitadísimo a ver la entrevista en el canal de Modo Teleserie, también la gente que nos está viendo. Lo voy a ver. Uh-huh. Y él nos contó de la película La Flecha de Cupido, algo. Que está en proyecto contigo, sí. En proyecto que escribes y diriges. ¿En qué? Estamos ahora, mira, grabamos el teaser el año pasado,
y estamos ahora trabajando para volver a postular los fondos del Fondo Audiovisual y trabajando también por el área de privados para conseguir dinero. Estamos en todo lo que es la producción ejecutiva, que es conseguir plata. Y la película tiene cambios de época, porque en la película se graba una película. Entonces vemos como se intercambian también las ficciones, se van mezclando las ficciones. Y pueden seguir el Instagram de la productora que se llama El Olimpo Cine. El Olimpo Cine. Bueno. Sí, así se llama. Y yo estoy ahora trabajando como en el guión, que siempre trabaja en el guión, uno siempre lo va reformulando, revisando y todo, y además consiguiendo plata. En eso estamos. Hemos conseguido otras cosas, estamos súper contentos, pero para grabar cine se necesita muchísimo dinero. O sea, un día de grabación en Chile vale 10 millones de pesos. O sea, tú tener un set de grabación con cámara, con la gente, la comida, los actores, por día, sale 10 millones. Un día. El traslado, que el taxi, que no sé qué, que las máquinas, los fierros que le llaman, que es todo lo que es la iluminación y las cámaras es lo más caro. Pero son millones. Y en Chile se graba baratísimo en comparación a otros lugares. Entonces, claro. Eso. Oye, eso es otro que... Dale, cuéntanos. ¿Ah? También. Sí. No, yo iba a preguntar que como está en este proceso de buscar financiamiento, le ha sido la cuarentena quizá, todo lo que está sucediendo en la actualidad, compleja más aún el proceso, ¿no? Muchísimo, porque como no hay plata en ninguna parte, y está todo el mundo pidiendo ayuda económica, como que y la gente algunos no están pudiendo trabajar, aún igual como que le da pudor un poquitito en esta situación, ¿cachai? Preguntar por plata para una película, pero hay que hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros conversando, como la idea nuestra es generar un proyecto de cine chileno innovador en el sentido de que va a ser cine de autor. Sé que voy a aprender un poquito de esto. Va a ser cine de autor, pero no con el sentido como del cine, como el cine chino que es de autor público como muy pequeñito, ¿no? Como un público objetivo que poco masivo, ¿cierto? Porque tiene un ritmo, una calidad bien especial, muy particular, que a mucha gente internacionalmente le gusta mucho el cine chileno porque es lento, porque es callado, cosas que los chilenos siempre critican del cine chileno. No, el cine chileno es muy lento, que hablan con la boca cerrada, no sé qué. Y eso en el mundo, ¿cachai? Como que llama la atención del cine chileno, ¿cachai? Les gusta, ¿cachai? Siempre que es como muy indígena, ese ritmo interno del cine chileno. Entonces, me lo han comentado, y me dicen, sí, me gusta el cine chileno, gente extranjera, y como 3 personas me han dicho, sí, lo encuentro muy mapuche, porque tienen siempre mucho silencio, no sé qué, la cuestión. Entonces dije, claro, a lo mejor es así, pues si a uno le cuesta verse a uno mismo de repente, y a lo mejor sí, pero el cine chileno tiene eso, y eso se debe a nuestra identidad de los pueblos originarios, que es la relación que todos tenemos. Entonces yo quiero producir un cine de autor, pero que sea financiado con plata privada, ¿cachai? Porque hasta el momento el cine de autor siempre es con fondos públicos, o casi siempre. Entonces, la idea nuestra con mi socia, con la Colomba, es generar un producto audiovisual de autor, pero que pueda tener financiamiento de otros sectores, que no sean solo el público, para poder grabar con la calidad que queremos. Como son películas dentro de una película, tenemos que tener las cámaras nuestras y además las cámaras que van a estar grabando la otra película. Y también queremos apelar a una masividad mayor. El cine que estamos preparando, la idea es diferenciarse un poquito de lo que se ha hecho en el sentido del foco que tiene un guión. El foco de muchos guiones está basado como en cómo contar la historia, ¿cachai?
como un objetivo novelesco. Este guión está como diseñado más en el sentido de, como lo pensábamos en el teatro, como en el sentido de la experiencia que yo le estoy haciendo vivir al espectador. ¿Sí? Entonces, la historia que yo estoy contando, yo me estoy todo pensando en la persona que la está escuchando. No estoy viendo cómo la historia suena más bonita. ¿Sí? No estoy concentrando tanto en cómo la historia suene mejor, sino que estoy pensando cómo es mejor que el espectador vaya viendo la historia. ¿Sí? Y seducir al espectador, encantarlo, provocarle ganas de ver lo que está viendo, ¿cachai? No como para romper esa relación que tiene la gente un poquito con el cine chino, que es como de contemplación, un cine de contemplación, ¿no? La mirada, el paisaje y todo. No, yo quiero que aquí no se resistan, como que no contemplen, sino que vivan. Entonces, creemos que va a resultar algo distinto. Creemos. Actúa la Manuela Martelli, yo, el Hernán y la Colomba. Estamos haciendo ahí. Buenísima, te deseamos entonces todo el éxito de ese proyecto. Ojalá poder tener más detalles más adelante, más noticias. Ya, pues muchas gracias. Gracias. Si hay algún millonario escuchando el video, que me hable. Pongo la película. Eso. Oye, ¿algún otro proyecto que esperáis retomar después de que pase la pandemia? Sí, estoy en la Jauría 2, la que va a estrenar en Amazon, pero la 2. La segunda temporada. Sí, es un personaje pequeño también, pero es como, claro, es un trabajo que me invitaron que va a ser con mucha improvisación, me dijeron, así que me interesa. Y lo otro que hay es en 2 películas, una sobre un robo que se hizo en los bancos en los años 80, no sé cómo se llamaba. Y la otra era, es que esto fue todo en febrero o marzo, porque después se me fue toda la pega y ya hasta se me olvidaron, pero la otra película no, la otra era una serie, que es Protectoras. Ah, con Tamara Costa. Sí. Y Paulina Urrutia. Y ahí, sí, pues, ahí yo hago un personaje también enano, pero era personaje. ¿Cachai? Al final no terminamos de grabar, pero me gustó mucho hacer eso porque llegué, el vestuario era muy particular, ¿cachai? Lo que hacía el personaje también, entonces yo me armé un cuento así, como estaba muy estimulado para armarme el cuento, ¿cachai? Como que me pusieron una ropa que dije, claro, entonces este tiene que ser así, ¿cachai? Después me cortan el pelo y digo, ya, entonces, ¿cachai? Como que fui recibiendo mucho estímulo ese mismo día que íbamos a grabar, y después cuando conversamos con el director, llegamos a unos acuerdos y como que me lancé y la pasé súper bien, entonces al final ese personaje quiero verlo como resultado. Es chiquitito, pero buenísimo. son esos personajes chiquitos que uno hace, así como que dice que tienen como su atractivo, ¿cachai? Eso. Estamos muy expectantes a lo que se viene también con esa serie, con Protectoras. ¿Esa serie la cómo grabaste? Es que se interrumpió por el coronavirus. Claro, por eso. Porque parece que estaba como la parte final ya del rodaje, entonces. Faltaba poco, pero parece que van a retomar los rodajes en agosto. Yeah. Se supone. Se supone, claro, pero eso tiene que ver cómo avanza esta cosa y que existe un protocolo, porque armaron un protocolo, que existe un protocolo que va a asegurarle a esa gente que trabaja ahí que no se va a enfermar, porque si tú grabas una escena, tú ves 2 actores, pero hay como 30 personas, entonces al final es súper peligroso, encuentro yo igual, que se quiere retomar para luego, pero entiendo que necesitamos movernos. Como no hay ningún bono para estar estancados, tenemos que movernos. Así que eso. De hecho, se han desarrollado como varias campañas por el tema audiovisual que está la gente sin trabajo. Sí, esto es como una realidad del trabajador de honorario. Claro, eso. Sí. Y además que la gente de artes y espectáculos tiene una forma de ser contratada. Una ley para artistas de las artes y los espectáculos.
o la ley audiovisual también parece. Entonces uno tiene que pagar doble impuesto. Uno paga el impuesto de la boleta y después paga el impuesto del contrato, de todas las cotizaciones normales. Entonces al final uno sale doblemente perjudicado porque te descuentan 2 veces y además, o sea, no sé cómo si es que te descuentan 2 veces por lo mismo, pero uno cuando negocia con las productoras te hablan de una plata, ¿cachai? Total, y con los impuestos es otra, ¿cachai? Entonces, al final, no se consume solamente el 10% o el 10,71 que es ahora, como era de costumbre. Con el contrato se resta eso y otra cosa más, ¿cachai? Entonces, los pagos se han ido achicando con los años, como que la jornada ahora vale menos que antes. Y eso pasa mucho cuando uno lo contrata. Entonces, como que, ¿por qué está diciendo esto? Pero, ya olvídenlo. Bueno, edítenlo. No, está bien. Bueno, muchas gracias, Oye, Ernesto, por esta hora de eso. conversación. Gracias a Sí. ustedes, chiquillos, por invitarme y aguantarme. Voy a quedar el último, pero yo sí soy No, buenísimo, súper entretenido además. Está bien. bacán. Bueno. Igual lo pasé bien. Constructivo. Te mandamos entonces un abrazo gigante, Ernesto. Ya empezamos a cerrar este capítulo con entrevistas en modo teleserie. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando. Los invitamos a ver todo el contenido que tenemos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Instagram. Tenemos página de Instagram nueva, @modo teleserie, también para que nos sigan. Así que los esperamos en Instagram y en YouTube, donde vamos a tener todos nuestros contenidos y obvio que se vienen muchas sorpresas más. Denos like, suscríbanse, comentan, nos encanta el debate. Y este fue un programa de mucha conversación y de conocer visiones muy interesantes. Así que muchas gracias, Ernesto, por esta hermosa conversación, muy grata. A ustedes, chiquillos, que les vaya muy, muy, muy bien. Ah, y me acordé que era porque íbamos a volver a trabajar. Por eso. Sí, pues. Sí, perfecto. O sea, Perfecto. también mucho éxito también para todos los proyectos que se vienen para Ernesto. Y nosotros ya nos vamos a estar viendo en un próximo capítulo de modo teleserie. Nos despedimos. ¿Qué pasó, Daniel? No, vean el final de Helga y Flora. Que se viene muy claro. bueno. Se viene El último muy interesante episodio. el final. El último episodio ya lo vamos a estar comentando ahí. Así que nos vemos ahí después para comentar ese gran desenlace que se viene de Helga y Flora. Espero que Y les nosotros guste. nos estaremos encontrando entonces en un próximo capítulo de ¡Modo teleserie! teleserie. ¡Chao, chiquillos! Adiós. Gracias, Nos vemos, Pablo. chicos. Muchas gracias. Chao.